Bienvenidos nuevamente a esta serie de lecciones que estamos teniendo sobre la vida de David. Nos encontramos en 1 Samuel en el capítulo 17 y estaremos estudiando una de las historias por las que es David más conocido, más sobresaliente, más épicas, el enfrentamiento entre David y Goliat. Así que lo invito nuevamente para que nos acompañe en 1 Samuel capítulo 17. Esta historia sin duda es el momento en que lanza a David del anonimato hacia que se vuelva una figura pública. David no lo ha hecho él no ha planificado esto, pero sí Dios ha ido preparando a David en lo privado para este momento. Aunque pareciera que es un encuentro fortuito, pero David está preparado para poder lidiar con esta situación. Y al final de la historia nos damos cuenta que era la persona mayor capacitada para poder resolver este problema. Dice en 1 Samuel 17, y versículos 3, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, aproximadamente más de 2 metros de altura, casi los 3 metros de altura. Así que era un hombre que sobresalía, era muy alto y era muy grande. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Podemos ver, me llama la atención la descripción detallada que hacen de este paladín, de este luchador profesional, de este campeón de los filisteos. Y muchas veces nosotros somos expertos en poder descifrar en detalle nuestros problemas, nuestras montañas y nuestras adversidades. Pasamos mucho tiempo admirándolas, analizándolas, y que nos llegan a impresionar, nos llegan a abrumar por la descripción y la manera en cómo las vemos y las analizamos. Y no hay nada malo en que hagamos esto cuando esto viene a sustituir el tiempo que dedicamos para la estrategia, para afrontarlas. Entonces, como podemos leer más adelante, como consecuencia de estar abrumados por este hombre, por su vestimenta, por su forma de hablar, el pueblo de Israel estaba completamente atemorizado. Versículo 8 dice, y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Estaba haciendo una oferta de que todo el ejército no se tuviera que enfrentar, sino que como sabía de su estatura, de su capacidad y de su fuerza, estaba queriendo convencer a los israelitas que enviaran a una persona que tuviera un pleito mano a mano, y del resultado de ese pleito así se decidiera la suerte de la batalla y de los pueblos, y quién iba a servir a quién. Por supuesto que no era totalmente una oferta honesta que hacían. No creo yo que se iban a quedar sin pelear, sin enfrentarse a los ejércitos, pero era una guerra psicológica con la cual estaba amedrentando y estaba logrando su propósito. Miren el versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El propósito y la estrategia del enemigo se estaba cumpliendo. Era una estrategia de psicología de guerra.
los estaba amedrentando. Un solo hombre estaba amedrentando a todo el pueblo y a toda la nación de Israel. Valga la pena decir que todos los hombres de Israel que estaban ahí eran hombres que formaban parte del ejército, en edad, entrenados y con capacidad de poder luchar. Pero todos se amedrentaron por solo este hombre. Los tenía completamente asustados. Hace una pausa en la historia e introduce a David y nos explica dónde está David, de dónde viene David y cómo es que entra en la historia. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era de viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo que era Abinadab y el tercero que era Sama. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y quiero hacer una pausa, porque acá hay un elemento bien importante que nos empieza a describir el carácter de David. David había sido ungido días atrás, meses atrás, tiempo atrás, por el profeta, la persona más significativa en el pueblo de Israel, de mayor autoridad moral, política, religiosa. Lo había ungido como rey. Había cometido este acto sabiendo que había un rey. Pero me voy al punto. Póngase usted en la carne, en el hueso de David. La mayoría de los teólogos creen que David tenía unos 25 años cuando se da este suceso. Imagínese usted un joven de 25 años que ha sido ungido para ser rey. Yo le aseguro que probablemente la mayoría de nosotros, si hubiera sucedido, hubiéramos sido parte o estuviéramos en los zapatos de Saúl, nuestro carácter, nuestra actitud hubiera cambiado. Probablemente estaríamos más orgullosos, menos obedientes, más soñando y pensando qué haría como rey, qué me compraría, dónde iría, qué lograría, qué estaría haciendo. Pero en cambio vemos en David una actitud diferente. En primer lugar, recién ungido como rey, resulta que Saúl tiene un problema. Y tiene un problema con su carácter, tiene un problema con su temperamento, tiene un problema que el hombre parece de migrañas, parece de dolores. Y la Biblia describe que es que había un espíritu maligno que lo atormentaba. Y entonces la fama de David se había hecho conocer porque era un músico y porque era un adorador. David es llevado a la corte de Saúl. Mire qué interesante. En cada descripción que nos hacen de David y que él ingresa en escena, hay un cambio, hay una transformación. David llega a la corte de Saúl. Él era uno de los cienes de muchachos o de sirvientes que estaban en la corte. Lo llevan para que toque el arpa. Y cuando David empieza a tocar el arpa y a cantar aquellos salmos que había compuesto en las montañas donde cuidaba las ovejas de su padre, dice que el espíritu de David, de Saúl, se apaciguaba, se calmaba. David tenía la capacidad de transformar atmósferas, de cambiar ambientes, de traer la presencia de Dios. En una de esas, Saúl está tan desesperado, me imagino que aquel dolor, aquel tormento que tiene, que agarra una lanza y se la tira al músico, que era David, y casi lo asesina. En eso decidieron los encargados de estar alrededor de la corte del rey Saúl, que mejor a este muchacho le iban a enviar de vuelta a su casa porque le podía pasar algo. David era uno más del montón, pero realmente no lo era. Pero él sabía entender su tiempo y sabía esperar y se comportaba con humildad. Ahora miren la segunda escena en que nos presentan a David. David dice en el versículo 17, en el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Quiero que mire usted las atmósferas que se están dando. La historia nos lleva nuevamente al campamento donde Goliat está desafiando al enemigo. Por 40 días y 40 noches le han permitido a Goliat que salga en la mañana y que salga por la noche
a hablar y a desafiar y a atemorizar y a confundir al ejército y al escuadrón del Dios viviente. Uno de los grandes problemas que tenemos todos es cuando permitimos que el enemigo hable de más, cuando le damos lugar a que se exprese, a que hable en nuestras circunstancias, cuando le damos lugar a que nuestros temores, cuando damos lugar que la adversidad nos hable fuertemente. Y los israelitas se lo permitieron por 40 días. Goliat había logrado su propósito, había cambiado la atmósfera, la había llenado de temor, hasta el grado que dice que todos, desde el rey Saúl, se imagina, desde el rey, desde el líder principal, todos estaban completamente atemorizados. Cuando nosotros permitimos que el enemigo cambie nuestras atmósferas, entonces él trae sus condiciones al lugar de batalla. Él trae su ámbito, él trae sus reglas, él trae sus propósitos y cambia el nuestro. Y entonces esa es la estrategia, tratar de cambiar la atmósfera, cambiar el ámbito y traer ese ámbito en el que él opera más libremente de angustia, de temor y de tormento, y quitar el ámbito de paz y seguridad en el que nosotros nos movemos. Definitivamente que Goliat había logrado su propósito. Era una guerra psicológica, pero también espiritual. Había cambiado y transformado la atmósfera. Pero no contaba con que el pastor, que el adorador, el salmista, entrara en esa atmósfera. Si hay algo que cambia las atmósferas, es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, que pasa en la presencia de Dios. Y dice así, entonces en el versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellas. Mire qué interesante. Aquí está el gran rey, el que ha sido ungido. Un muchacho que el evento de que lo hayan nombrado rey no lo ha perturbado ni lo ha transformado. Está siendo fiel en lo poco, en lo ordinario. Seguía cuidando ovejas. Seguía allá en las montañas. Seguía haciendo y siendo obediente y diligente en lo que se le encargaba. Lo mandan con una comida, con una encomienda. Este es el rey. Otro muchacho que haya podido haber sido perturbado o enfermado por el hecho que lo haya nombrado rey, no estaría ahí, lo hubiera dicho a su padre: ¿y yo por qué voy a ir si yo soy el próximo rey? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No es cierto que uno de los grandes problemas que tenemos en esta sociedad es que todos quieren que se logren las cosas de manera rápida? Todos queremos el éxito de una manera que se dé rápida. No es por eso que tenemos problemas de corrupción, no es por eso que tenemos problemas de violencia, no es por eso que tenemos problemas de jóvenes en las calles, en maras, de que tenemos empresarios corruptos, que tenemos políticos corruptos, porque todos quieren agarrar el atajo, no quieren tomar el camino difícil. Pero aquí tenemos este joven desde temprana edad que está siendo fiel en lo poco, está siendo fiel en lo ordinario y en lo cotidiano. Y aquí va David con la encomienda, cargado de quesos, de panes, lleva comida a sus hermanos, mas no sabe que está por encontrarse, que va a un encuentro divino que lo va a lanzar en su carrera política para convertirse en rey. Pero mire, el hecho que él no sepa que va a este encuentro no significa que no está preparado. Él ha sido preparado en lo privado, en lo oculto, en la presencia de Dios, siendo fiel en lo poco, siendo fiel en lo ordinario, dando su vida por unas ovejas de su familia, arriesgando su bienestar por cuidar el patrimonio familiar. Versículo 19. Volvemos ahora, nos lleva la historia al campamento. Saúl y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Se fue con su carga como Isaí le había mandado, el rey, el que había sido ungido para rey. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate. Llega justo el momento cuando están listos para enfrentarse.
de esos momentos en que solo se está esperando que se den el grito, que se suenen las trompetas y que entonces las tropas se enfrenten y que todos se enfrenten en la batalla. Entonces David dejó su carga en manos del que le guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. David es diligente en las tareas que se le dan. Pareciera nada importante para el que ha sido ungido rey. Él llevaba dos propósitos: llevarle comida a sus hermanos, llevarle también quesos, regalos que le mandaba su padre al jefe de sus hermanos y averiguar el estado de ellos. David sale corriendo y quiere averiguar lo primordial, lo principal, cómo están sus hermanos. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió dentro de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Mire qué importante. El ambiente es el mismo. Los actores son los mismos. Solo que ha llegado un joven. Y este joven, que no es influenciado por la atmósfera que ha creado Goliat, sino que viene de otra atmósfera, de alabanza, de adoración, de obediencia. Escucha lo que Goliat dice. Todos los que estaban ahí junto a él en ese grupo estaban entrenados y preparados para pelear, pero ninguno podía o estaba dispuesto a pelear porque habían sido amedrentados. Pero David, que venía de una atmósfera diferente, que había un carácter que había sido formado en la presencia de Dios, cuando entra a esta atmósfera de pesimismo, de negatividad y de muerte, algo tiene que suceder cuando se encuentran los dos. Es una guerra de altares, algo tiene que pasar, alguien tiene que ceder. Y en el caso de David se impone la presencia de Dios que iba en David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Estaban tan asustados, tan asombrados, tan atemorizados, que sus ojos estaban puestos en lo tamaño, de lo grande que era el problema, de lo difícil que era. Ninguno tenía el valor de afrontar o se le ocurría alguna idea o alguna estrategia. Y es más, el rey había ofrecido un incentivo para que tal vez alguien así se levantara, animara a los demás y deseara pelear por la casa de Israel, porque si eran vencidos iban a pasar a servidumbre. Pero sus ojos, sus oídos estaban tan cerrados, tan negativos, habían sido vencidos por aquella atmósfera que había creado aquel paladín, que les era imposible tan siquiera considerar una opción, ni siquiera el incentivo que se les había ofrecido. Pero en esa atmósfera estaba entrando David, que era diferente. Y el pueblo, entonces David, versículo 26, habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Mira qué interesante. La actitud, lo que David habla, refleja su actitud y sus pensamientos. Ni siquiera está pensando en pelear con el filisteo, sino que está pensando un paso más adelante. ¿Qué le van a dar al que ya venció al filisteo? ¡Wow! Qué diferente como él afronta la situación a como la están afrontando los demás. Los demás la están afrontando que este filisteo nos va a destruir. Él está pensando: pero discúlpenme, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué es lo que le van a dar al que enfrente al filisteo? ¿Qué le van a dar el día después, cuando lo haya vencido? Mire qué actitud más diferente la de David, desafiante ante la adversidad. Todos estaban temorosos, todos estaban enfrentando a aquel paladín, todos estaban oyendo las mismas palabras, pero en David había algo diferente. David había sido formado su corazón de acuerdo al corazón de Dios. David lo había aprendido ahí en las montañas, cuando pasaba solo en la presencia de Dios, cuando era fiel en lo poco, cuando había sido fiel atendiendo al rey Saúl, cuando estaba siendo fiel llevándole comida, la encomienda a sus hermanos. David había aprendido a ser fiel en lo poco y Dios estaba por ponerlo en lo mucho. Yo te invito
para que no le prestes más atención a lo que la adversidad te está diciendo y te hablando. Ya lo has visto suficiente, ya lo has oído suficiente, ya te hablaron del banco, de la tarjeta de crédito, ya te dieron el diagnóstico médico, ya te dijeron todo lo malo que podía pasar. Ahora yo te invito para que te enfoques en Dios, te metas en Dios y ahora puedas escuchar lo que Dios está hablando sobre tu atmósfera, sobre tu ambiente. Ahora escucha cuál es el diagnóstico de Dios. Tú has escuchado la realidad de lo que está sucediendo en tu circunstancia, en tu ambiente, pero necesitas abrir tus ojos espirituales y tus oídos espirituales para escuchar la verdad de Dios, porque mira, la realidad es relativa, depende de las situaciones y las circunstancias, pero la verdad de Dios es permanente. La verdad de Dios es lo que está decretando ayer, hoy y mañana para tu vida. Así que yo te invito para que te metas en la presencia de Dios, para que busques como nunca de Dios y le puedas decir: Dios, aquí está lo que dice Goliat, aquí está lo que dice esta adversidad, aquí está lo que dice esta circunstancia. Estoy cansada de oírla, le he oído por mucho tiempo y le he creído por mucho tiempo. Me ha parado, me ha limitado, me ha estancado. No he ni siquiera considerado lo que pudiera pasar si le venciere. Pero hoy vengo a ti a pedirte que abras mis oídos, que abras mis ojos, que me muestres la estrategia y que me digas qué es lo que me vas a dar si le venciere. Y déjame cerrarte con esta frase: sin la adversidad no hay promoción. Dios usa un enemigo para poder promovernos. Solo cuando tú vences la adversidad y el enemigo podrás ser promovido al siguiente nivel. Quiero que cambie tu perspectiva acerca de la adversidad. No la adversidad en sí, pero la manera en que tú la estás percibiendo, entendiendo y analizando. Déjame decirte lo siguiente: Dios, el elemento que utiliza para promovernos es la adversidad. Ningún equipo puede ser campeón si no gana la mayoría de puntos. Ningún equipo puede ser campeón si no le gana a sus rivales más fuertes. Cuando Dios quiere promoverte, entonces levanta la adversidad en contra tuya. La razón por la que estás afrontando una adversidad es porque Dios está por promoverte en ciertas áreas específicas de tu vida. Dios está por moldearte y hacerte campeón sobre esas áreas en las cuales has sido débil. Y mientras no puedas vencer la adversidad, no podrás entonces ser promovido. Dios permite entonces la adversidad como un instrumento, no para hundirte, no para derrotarte, no para estancarte, sino para que puedas conocerte a ti mismo, puedas desarrollar tu potencial y puedas sobreponerte para que entonces puedas ser promovido. No es al revés. Dios no te va a promover para traer después la adversidad. No, no, no. Dios trae la adversidad en contra tuya porque Él sabe que tú lo puedes lograr. Él sabe lo que ha depositado dentro de ti. Él sabe el potencial que hay dentro de ti. Y sabe que es la adversidad la que le sacará chispa, la que le sacará filo a ese potencial que hay dentro de ti. David entró en este ámbito donde reinaba el pesimismo, donde reinaba la muerte, la esclavitud, en este ámbito que había creado Goliat. Él entró con esa mentalidad. Por eso él hace esa pregunta: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitaré los oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El hermano mayor de David, que había sido infectado por esta atmósfera, le responde. Y primeramente el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Le repitieron, pero mira lo que le dice el hermano. Y oyendo hablar él le habla a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de corazón, que para ver la batalla has venido. Mire, este hermano sacó en primer lugar el malestar que tenía por no haber sido él elegido. Él era el mayor, se supone que a él tenían que elegirlo para ser rey. También sacó todo lo frustrado y lo atemorizado que lo había provocado la atmósfera que había creado Goliat. Y mira que le dice: desprecia lo que David hace, aquellas pocas ovejas, burlándose de lo que David hace. Y así es el enemigo, y así haber gente a tu alrededor. Se burlará de tus capacidades, se burlará de tu entrenamiento. Pero más adelante nos damos cuenta que la victoria que obtuvo David es por cuidar aquellas pocas ovejas que despreció su hermano. Su hermano no las quería cuidar, las miraba como que no valían la pena. Pero David había sido fiel cuidando esas
pocas ovejas de las que se burlaba su hermano Eliab. Y fue ese entrenamiento, y fue ese tesón que él puso, fue esa dedicación, fue esa entrega, fue esa obediencia, fue eso de pelear por defender esas pocas ovejas, lo que entonces hizo que David pudiera ganar la experiencia para enfrentar a este gigante, que era el primer escalón para que él pudiera ser promovido. Todo lo que a ti te ha sucedido en el pasado ha tenido un propósito, y el propósito ha sido para este momento y para este tiempo. No desestimes todos los sinsabores que has llevado. Todo lo que te ha sucedido no debe ser desperdiciado. Las vergüenzas, las afrontas, las derrotas, todas esas experiencias negativas que has tenido, Dios las está utilizando y las va a utilizar para que ganes experiencia, y las va a utilizar a tu favor para este momento y para este ahora. Así que te invito para que tú te armes de valor y puedas, en vez de ver el tamaño que tiene tu enemigo y las características que tiene tu enemigo, que te empieces a preguntar: ¿y qué se me dará? ¿Y qué lograré si venzo esta prueba? Que Dios te bendiga.